Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Bienvenidos mis amigas, mis amigos a este nuevo programa, Estudiando la Biblia con Propósito. Estamos aquí dedicados al mandamiento que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha dejado, predicar el Evangelio a toda criatura. Así es, Pastor Telmo, adelante. Gracias, hermana. Qué bien por recordarnos que estamos cumpliendo ese mandamiento del Señor Jesucristo. Él dijo, después de todo el proceso de enseñanza y todo, hasta su muerte y resurrección, cuando Él se fue, dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen las buenas nuevas, el evangelio, hagan discípulos. Aquí estamos cumpliendo ese mandamiento. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas bendiciones. Saludos para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros estudiando la Biblia con propósito. Lección número 17. Vamos a encomendar en las manos del Señor Jesucristo este tiempo. La lección es el bautismo de Jesús y otras personas como ejemplo de cumplimiento de ese mandamiento, de obediencia. El Señor Jesús nos dio el ejemplo haciéndolo Él. Entonces, seguimos, estamos en Mateo. En esta oportunidad estamos estudiando paralelamente los diferentes evangelios. Vamos en esta oportunidad en Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Y ahí vamos a ir a otras citas bíblicas. Oremos. Dios Todopoderoso, eres lleno de amor, lleno de misericordia. Usted nos ama tanto. Usted amó la creación. Y parte de la creación somos nosotros. Lo mejor de la creación somos los seres humanos. Gracias por amarnos tanto. Nos considera como la niña de sus ojos. Gracias, Papito Dios, por considerarnos de esa manera. Y aquí estamos, estudiando tu palabra. Ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que debemos compartir, lo que debemos decir. Y también a los amigos, amigas, hermanos, hermanas que están estudiando la Biblia con nosotros. También denles entendimiento, revelación y un amor profundo a la palabra y sobre todo para aplicar, para obedecer, para no endurecer el corazón. Porque a través de la obediencia nosotros vamos a hacer grandes cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestra nación, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio de estar compartiendo a través de diferentes medios de comunicación el glorioso evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar lectura, hermana, cómo sucedió el bautismo de Jesús, el Salvador del mundo. Cómo Él se puso a nivel de nosotros. Juan el Bautista estaba predicando y bautizando mediante el arrepentimiento de pecados, de un cambio a un nuevo estilo de vida. Y Jesús, sin necesidad de confesar pecados, también se sometió a ese mandamiento de el bautismo. Ahí está el ejemplo para nosotros. Ayúdenos con la lectura desde Mateo capítulo 3, verso 13 hasta el 17. Sí, hasta el 17, hermana. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, hermana. Recuerden, el método que estamos utilizando para estudiar la palabra de Dios es el método inductivo, que consiste en leer, observar cuidadosamente la palabra, luego interpretar esa palabra, la escritura, para después, al final, aplicar a nuestra vida. Toda la escritura tiene que llevar ese proceso de observar, interpretar y aplicar. Caso contrario, no nos va a servir, solamente nos va a dar conocimiento intelectual, pero no una transformación en nuestra vida cuando no aplicamos la palabra. Vamos a la explicación de este texto de el bautismo de de Jesús, el Salvador, el Redentor del mundo, sometiéndose a él también al mandamiento. Y dice, entonces Jesús vino desde Galilea, muchos kilómetros, donde él vivía, hasta el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, predicando y bautizando, para ser también él bautizado. Por supuesto, él no tenía pecados que confesar, él solamente tenía que bautizarse. Pero Juan se oponía, tenía vergüenza, no era digno de tomar a Jesús y ponerle bajo las aguas. Se puso muy contrario a eso. Ahí en el verso 14 dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo es eso? Yo necesito ser bautizado por ti, a pesar de que Juan era un profeta de Dios, un hombre sin pecado. Él dice, yo necesito, pero Jesús no desistió de su propósito, porque él tenía que poner el ejemplo. Él vino a poner el ejemplo, repito, cómo debe ser el ser humano. Y luego, en el verso 15 dice, pero Jesús le respondió cuando Juan se oponía, no quería, y él dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál es la justicia que tiene que cumplir? La obediencia. La obediencia es un acto de justicia. Como dice en Efesios, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, escribe este texto en Efesios capítulo 6, verso 1. Ahí está un ejemplo. Y le dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, la obediencia es un acto de justicia. Jesús dice, deja que cumplamos, porque esto es un acto de justicia. Cuando nosotros cumplimos, obedecemos, estamos demostrando la obediencia, que es un acto de justicia. Hermana, ¿qué le parece que nuestra obediencia es un acto de justicia? Aunque nosotros vemos el caso de Jesús, él no tenía por qué ser bautizado, porque él era justo, él era santo, él era puro. Sin embargo, viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Hermana. Bueno, yo pienso que eso es para nuestro tiempo, Pastor Telmo. Jesús hizo este acto de obediencia para que nosotros podamos ver cómo tenemos que ser bautizados. Porque dice en la palabra de Dios que Juan el Bautista les bautizaba con agua, mas Jesús cuando venga,
Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto es una enseñanza para todo el pueblo cristiano, para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, cuando dice que tenemos que nacer del Espíritu. Entonces tenemos que obedecer, porque esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento que tenemos que cumplir. Sí, tenemos también otros ejemplos ya después del tiempo de Jesús, como él dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Es un requisito. Es un requisito dar este paso. Mucha gente dice, sí, yo sí decido seguir a Cristo, pero no quiero bautizarme porque yo ya me bauticé. No, el bautismo que se ha hecho desde el punto de vista de la religión, de la tradición, no es bíblico, porque el bautismo, de acuerdo a lo bíblico, primero tiene que creer, arrepentirse y luego, por acto de obediencia, dar el paso del bautismo. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús. En el verso 16 manifiesta, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua he aquí, los cielos fueron abiertos. Mire, el acto de obediencia. Los cielos fueron abiertos después que Jesús obedeció, fue al agua, subió del agua y los cielos se le abrieron a Jesús. Grandioso, maravilloso. ¿Cuántos testimonios nosotros tenemos por este acto de obediencia? Los cielos se abren a un nuevo estilo de vida, a un reino celestial. Los cielos se abren. Repito, que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre Jesús. Ese es el acto visible que el apóstol, el profeta que estaba con él, Juan el Bautista, y también quedó grabado en la mente, en el corazón de las personas que estaban ahí. Fueron grandiosas, maravillosas, ese acto de obediencia del Señor Jesús. ¿Y qué más? ¿Qué más vino luego? Como decía la hermana, que Jesús puso el ejemplo para luego él también hacerlo, pero de una manera grandiosa. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego de Dios, transformando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y hubo una voz de los cielos, en el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En muchas ocasiones el Señor Jesús, sus discípulos, escucharon esta voz de aprobación de parte del Dios Todopoderoso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso espera Dios de nosotros. Aquí viene la aplicación. Eso espera Dios de nosotros. Ser merecedores de una palabra de aprobación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermana, ¿qué observa usted aquí para nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta obediencia de Jesús mediante el bautismo y recibir una voz de los cielos, con los cielos abiertos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues Pastor Telmo, esta ordenanza, se puede decir, de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que bautizarnos. Y también recuerdo lo que decía Felipe, si quiero bautizarme yo aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y solamente le dijo el eunuco, tienes que creer. Y creo. Entonces fue bautizado inmediatamente. Él se bautizó
y tuvo la oportunidad de conocerle a Cristo en la primera predicación que le hicieron a él. Es un acto de obediencia, como está aquí escrito, para que se cumpla lo que dice que recibiremos el bautismo del Espíritu Santo una vez que hayamos sido bautizados en agua. Sí, gracias, hermana, por esa explicación, por esta convicción que hay en usted y que debe haber en todo hijo de Dios que tiene que dar este paso de obediencia. Vamos a ver otro ejemplo que Pedro aprendió esa lección y de manera asombrosa, cuando el Señor Jesucristo cumplió su ministerio, le dejó encargando que lidere la iglesia de Cristo a Pedro. Él, en su momento de predicación y luego de bautismo, siguiendo los ejemplos de Juan el Bautista, de Jesús y los demás, también él hizo algo similar. Y vamos a dar lectura, hermana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:38. Anote, Hechos de los Apóstoles 2:38 hasta el 42. Vamos a ver qué es lo que sucedía con la iglesia de Cristo o con la gente que ya después de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, Pedro y sus compañeros, los discípulos de Jesús, y predicando. Sigue, hermana. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. Sí, así está. Nosotros estamos demostrando bíblicamente lo que sucedió acerca del bautismo con Jesús y otras personas. Y aquí ponemos el ejemplo de obediencia de Pedro, predicando sobre el reino de Dios, predicando sobre el arrepentimiento y exhortando a la gente. Y la multitud, los judíos en la ciudad de Jerusalén se conmovieron frente a la predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué decían ellos? Sí, se compungieron, se pusieron tristes cuando Jesús dijo: ustedes fueron los que mataron al Mesías, los que mataron a Jesús, ustedes. Y ahora dice: ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, 19, 20 dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y bautícenlos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué Pedro bautizó solamente en el nombre de Jesús? Porque bautizó a los judíos y todos los que vivían alrededor de los judíos. Bautizó en el nombre de Jesús, para que quede claro que Jesús era despreciado, Jesús era humillado, Jesús era desconocido. Pero en el momento que se bautizan en el nombre de Jesús, eso sí que era humillante para ellos, humillante, pero tenían que humillarse, tenían que arrepentirse de todo lo que ellos hicieron en la persecución de Jesús. Y ahí la predicación y el bautismo. Y dice, esta promesa era para los que están aquí, los que están lejos, para todos. En el verso 40, y dice: con estas y con otras muchas palabras
testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos, sean salvos de esta perversa generación. La gente que reconoce sus pecados, se bautizan, sale de la perversa generación. ¿Cuál era la perversa generación? De los religiosos de aquel tiempo, los que se oponían a Jesús, los que se oponían a la predicación del evangelio. Ellos eran considerados como los perversos. Así que en el verso 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tomen en cuenta que en aquel tiempo no habían tecnología para utilizar altos parlantes, solamente a voz en cuello, el Espíritu de Dios conmovía a la gente, aunque no le hayan escuchado, pero el Espíritu de Dios a través de Pedro estaba conmoviendo a la gente, y vinieron a los pies de Cristo 3,000 personas, y de inmediato se bautizaron. Aquí tenemos otra lección. ¿Por qué nosotros ponemos trabas? Que tenemos que cumplir requisitos, unos y otros requisitos para el bautismo. No, eso no es bíblico. Lo bíblico es la gente que se arrepiente, entrega su vida a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, de inmediato a ser bautizado. Aunque usted no esté de acuerdo conmigo, pero así dice la palabra. Y tenemos muchos ejemplos que Pedro, Pablo y todos los demás que predicaban el evangelio llevaban a las aguas bautismales de manera inmediata. Y lo mejor que sucede, la evidencia, el fruto del arrepentimiento, es que la gente se bautizaba y también se perseveraba. En el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que se queden. Muchos errores se han cometido. La gente dice: vamos a hacer una campaña. Se convirtieron 1,000 personas, se convirtieron 20, se convirtieron 100. ¿Y cuántos quedaron para ser bautizados? ¿Cuántos? Dejémonos de engañarnos con esas estadísticas. Solamente tenemos que contar los que perseveran en las oraciones, los que perseveran en el compartimiento del pan, en la Santa Cena, vez tras vez, los que se quedan en las congregaciones. Esos deben ser contados por obedientes. ¿Por qué? Porque confesaron sus pecados, se arrepintieron, se bautizaron y permanecieron en el pueblo de Dios. Así deben ser las estadísticas de las campañas evangelísticas. Nosotros estamos aquí poniendo la voz de alerta, que no nos sigamos engañando ni engañando a la gente. Queremos gente con pasos firmes siguiendo a Cristo. Hermana, ¿qué opina esto último? Y terminamos con esto. Pues sí, es un privilegio pertenecer a la familia de Cristo, y permanecer es aún mucho más, porque es duro el camino de Cristo, pero ahí tenemos que perseverar, como dice el Señor Jesús. Gracias, hermano. Aquí terminamos. Oremos. Papito Dios, en esta oportunidad hemos estudiado el bautismo de Jesús. Aunque Él no necesitaba, pero por motivo de obediencia al mandamiento, lo hizo, y lo hizo con el ejemplo, con la humildad, y fue abierto los cielos cuando Él descendió y subió de las aguas, y escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que nosotros anhelamos, tener la aprobación de Dios con lo que estamos haciendo. Obedeciendo su palabra. Aquí estamos, papito Dios, como ejemplo de obediencia. Y también vemos la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Pedro, y luego de arrepentirse llevan a las aguas bautismales como símbolo de lavamiento de los pecados, como símbolo de arrepentimiento, como símbolo de un nuevo estilo de vida, como símbolo de estar
pasando al reino de Dios, renunciando al reino de las tinieblas y pasando al reino de la luz, del amor, del perdón y de la transformación. Como dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Eso es lo que nos dejó como mandamiento el Señor Jesucristo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen las buenas nuevas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ese es el mandamiento de Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y gracias porque usted nos revela lo que tenemos que hacer. Y perdón, papito Dios, por aquellas personas que se resisten a dar este paso solamente por no obedecer al bautismo. Gracias, papito Dios, te alabo, te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa, hasta la próxima lección. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.